Capítulo 1. Desde que tengo memoria, he creído que el mundo es un lugar hermoso. Todo, desde la brisa que acaricia mi rostro al amanecer hasta los rayos dorados del sol que se filtran a través de las hojas de los árboles, parece estar tejido por manos divinas. ¿Cómo no maravillarse ante un mundo tan perfecto? Crecí rodeada de esa perfección, en una familia que me brindó amor y protección. Mis padres, el duque Alexander y la duquesa Marianne, son mi ejemplo de dedicación y ternura. Ellos siempre me han tratado como su mayor tesoro, y su única preocupación es asegurar mi felicidad. Mi vida en el ducado ha sido, para muchos, envidiable. Asisto a fiestas, recibo lecciones de los mejores tutores, y los jardines de nuestra propiedad son como un pedazo de cielo en la tierra. Pero hay algo que no saben, algo que guardo en el rincón más profundo de mi corazón, Diego. Diego, su nombre es suficiente para hacer que mi corazón lata más rápido. Él no pertenece a mi mundo de privilegios, pero en sus ojos rojos veo la promesa de un amor puro y eterno. Nos conocimos en el bosque detrás de la mansión, ese lugar mágico donde el rocío cubre las hojas cada mañana y los pájaros cantan melodías que parecen solo para nosotros. Diego es el hijo ilegítimo de un noble menor, un secreto que él carga con dignidad y valentía. Es alguien que el mundo ha rechazado, pero que mi corazón ha acogido sin reservas. Mis padres no saben nada de Diego. ¿Cómo podrían? Ellos sueñan con un futuro espléndido para mí, lleno de lujos y poder, lejos de cualquier cosa que pudiera manchar el nombre de nuestra familia. Pero yo sé que mi felicidad no reside en títulos o riquezas, reside en los momentos que comparto con Diego. Cada sonrisa, cada palabra, cada promesa de que estaremos juntos, a pesar de todo. A veces, me pregunto si estoy siendo egoísta al guardar este secreto. Mis padres hacen todo lo posible para asegurarme una vida feliz, y aquí estoy, guardándoles algo tan importante. Pero cada vez que lo pienso, solo necesito recordar el calor de las manos de Diego sosteniendo las mías para saber que esto es lo correcto. La vida, en su infinita belleza, me ha dado mucho, pero también me ha enseñado que incluso en lo perfecto hay rincones oscuros. Y en esos rincones, a menudo se encuentran las cosas más valiosas, como el amor que comparto con Diego. Capítulo 2. Dicen que la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Nunca entendí esa frase hasta que el caos invadió nuestro reino. Lo que comenzó como rumores lejanos sobre una guerra inevitable, terminó golpeando nuestra puerta con fuerza. El eco de los tambores retumbaba por las calles, los estandartes ondeaban anunciando el llamado a las armas, y el miedo se respiraba en el aire. Diego llegó a verme una tarde con el rostro sombrío, su postura firme, pero su mirada delataba la verdad. De Elizabeth, me han llamado, dijo con una voz grave, cargada de un peso que parecía aplastarlo. En unos días partiré hacia la guerra. El mundo pareció detenerse. Mis labios intentaron formar palabras, pero nada salió. Era como si un nudo se hubiese formado en mi garganta, ahogándome con un miedo que nunca antes había sentido. ¿Tiene que ser así?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Y no tengo elección, respondió, tomando mis manos entre las suyas. Pero te prometo algo. Volveré por ti. Quise creerle. Quise aferrarme a sus palabras como si fueran un ancla en medio de una tormenta. Pero, en el fondo, una parte de mí sabía que la guerra no perdona, que toma y rara vez devuelve. No tuve mucho tiempo para procesar lo que significaba su partida. Apenas unas noches después, el castillo brillaba con una opulenta fiesta organizada por el príncipe Damián. Mientras mi corazón aún se tambaleaba con la noticia de Diego, Damián parecía decidido a ignorar la guerra que asolaba nuestras tierras, mostrando un espectáculo de grandeza para ocultar las grietas en su reino. Fue entonces cuando sucedió. En medio del salón, rodeados de nobles y cortesanos que observaban cada movimiento, Damián se me acercó con esa sonrisa arrogante que me ponía los nervios de punta. Lady Elizabeth, he tomado una decisión, dijo, su tono seguro y lleno de autoridad. Como futuro rey, debo asegurar la estabilidad de este reino, y tú serás mi reina. No fue una pregunta ni una invitación. Fue un mandato. Mi corazón dio un vuelco, no de emoción, sino de pánico. Intenté balbucear una respuesta, pero mis palabras fueron inútiles. No puedo aceptar tal honor, susurré,
esperando que me dejara en paz. Honor. Interrumpió, inclinándose hacia mí con una mirada que quemaba como fuego. Esto no es un honor, Elizabeth. Es tu deber. Mis padres intentaron intervenir más tarde, usando cada recurso que tenían para evitar lo que parecía inevitable. Pero Damián ya no era solo el primer príncipe, era el gobernante en funciones. Ni siquiera el amor incondicional de mis padres podía detener su decisión. Esa noche, mientras todos celebraban lo que debía ser un feliz compromiso, yo me encerré en mi habitación y lloré. Diego, el hombre al que amaba, estaba a punto de partir hacia una guerra que podía llevárselo para siempre. Y yo estaba atrapada, comprometida con un príncipe mujeriego que me veía como una pieza más en su juego político. No sabía qué era peor, el temor de perder a Diego o la certeza de que mi vida ya no me pertenecía. Capítulo 3. Esa noche, mientras las luces de la fiesta se apagaban y el castillo caía en silencio, mi corazón seguía gritando. No podía quedarme quieta, no después de todo lo que había sucedido. Sabía que debía verlo, que debía hablar con él antes de que la guerra lo alejara de mí para siempre. Me deslicé por los pasillos oscuros, envuelta en una capa que ocultaba mi rostro. No pensé en lo que podría pasar si me descubrían. No pensé en las consecuencias. Solo pensaba en Diego, en sus manos cálidas y en la promesa que me había hecho. Lo encontré en el pequeño establo cerca de su hogar. Estaba sentado, con la mirada perdida en el vacío, sosteniendo un trozo de madera que tallaba distraídamente. Cuando me vio, se levantó de inmediato, sorprendido por mi presencia. Elizabeth, ¿qué estás haciendo aquí? Es peligroso. Pero no podía detenerme. Me lancé hacia él, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas empezaban a brotar de mis ojos. No podía quedarme sin verte, dije entre sollozos. Tenía que hablar contigo. Él me sostuvo con cuidado, como si temiera que pudiera romperme. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Y entonces lo solté todo. Le conté sobre Damián, sobre su propuesta de matrimonio y las amenazas implícitas que venían con ella. Le conté sobre mi miedo, sobre cómo los rumores de su crueldad y su vida desenfrenada me atormentaban. Pero lo que más me aterraba era lo que podría pasarle a mi familia. Y si no acepto, mis padres, ellos serán ejecutados por traición, dije, apenas pudiendo respirar entre los sollozos. Diego intentó consolarme, sus manos acariciando mi espalda mientras susurraba palabras que intentaban calmarme. Pero nada podía borrar el peso que sentía en mi pecho. Y no puedo soportarlo, Diego. No puedo perderte y, al mismo tiempo, ser prisionera de alguien como él. El silencio cayó entre nosotros. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando una salida, una forma de aferrarme a algo, a alguien. Y entonces, una idea surgió, tan repentina y desesperada que apenas tuve tiempo de pensar en las consecuencias. Y Diego, dije, levantando la mirada hacia él. Si no puedo tenerte, si no podemos estar juntos, entonces, al menos, déjame tener una parte de ti conmigo. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué estás diciendo? Quiero hacerlo, susurré, casi sin atreverme a decirlo en voz alta. Es lo único que quiero darte, lo único que solo puedo darte a ti. Diego se apartó de mí, horrorizado. Elizabeth, no puedo hacer eso. Es una locura. Por favor, le rogué, tomándole las manos. Si tengo un hijo tuyo, si al menos tengo algo que sea parte de ti, podré soportar lo que venga. Nadie lo sabrá. Nadie podrá dudar, porque tú te pareces tanto al príncipe y a su madre. Él negó con la cabeza, luchando contra sus propios pensamientos. Que esto no está bien, Elizabeth. No quiero que tomes esta decisión solo por desesperación. Y no es desesperación. Es amor, respondí, mis lágrimas cayendo con más fuerza. No sé cuánto tiempo más te tendré, Diego. Si este es nuestro final, entonces quiero que sea nuestro, no de ellos. Su mirada se suavizó. Podía ver la lucha interna en sus ojos, la batalla entre lo que sabía que estaba bien y lo que sentía por mí. Finalmente, después de un largo silencio, asintió con una tristeza que partió mi corazón. Esa noche,
compartimos algo más profundo que el miedo o el amor. Fue un momento de entrega, de desesperación, de pasión mezclada con lágrimas. Fue nuestra forma de aferrarnos el uno al otro, incluso cuando el mundo parecía empeñado en separarnos. Cuando todo terminó, Diego me abrazó con fuerza, susurrándome que nunca dejaría de amarme. Prométeme que, pase lo que pase, serás feliz, Elizabeth, dijo, su voz rota. Hazlo por ti, y por lo que podría venir. No respondí, porque no sabía cómo cumplir esa promesa. Lo único que sabía era que esa noche había cambiado nuestras vidas para siempre. Capítulo 4. Desperté con el sonido de mis propios sollozos, el peso de la ausencia de Diego aplastando mi pecho. Me levanté, buscando entre las sábanas, pero el espacio a su lado estaba vacío. El frío de la cama me envolvía, y una angustia indescriptible me invadió. Ya sabía lo que eso significaba, y mi corazón comenzó a latir desbocado. No podía ser. Mis gritos llenaron la habitación, mi voz quebrada por el dolor de saber que Diego ya no estaba allí. No pude contener las lágrimas, ni la desesperación que me consumía. De repente, la puerta se abrió de golpe, interrumpiendo mi llanto. Me cubrí rápidamente, como si con ese simple gesto pudiera protegerme de lo que sabía que era la verdad. Una chica, no mucho mayor que una niña, entró en la habitación. La miré confundida, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Quién eres? Le pregunté, mi voz temblorosa. Soy amiga de Diego, respondió con suavidad, su rostro mostrando una tristeza que me llenó de dudas y temores. Antes de que pudiera decir algo más, ella me extendió un sobre cerrado. Mis manos temblaron al tomarlo, sabiendo que contenía las palabras que cambiarían todo. Lo abrí con rapidez, y comencé a leer, cada palabra golpeándome con una fuerza implacable. Elizabeth, amor mío, lo siento por no despertar a tu lado, pero tuve que irme. Regresaré por ti, te prometo que haré lo posible para sobrevivir. Haré lo que sea por estar a tu lado, lo haré todo para volver a verte. Por favor, espérame, cariño, te amo, en verdad te amo. Sé que tienes que casarte con él, sé que no tienes opción, no quiero que estés sola. Por eso te dejo a tu cargo a Carolina, mi amiga, confío en ella. Llévatela contigo, ella trabajó conmigo y sé que te protegerá y estará siempre a tu lado. Ya le dije a ella, así que no te preocupes. Pase lo que pase, ella siempre estará a tu lado. Te amo, Elizabeth. Espero que nuestro hijo se parezca a mí, para que te dé consuelo y esperanza de que volveré por ti. Con amor, tu amor, Diego. Terminé de leer la carta con el corazón retorcido. Mi llanto se desbordó aún más fuerte, sin poder detenerme. Miré a la chica frente a mí, que no parecía tener más de 14 o 15 años. Su mirada era compasiva, pero también llena de tristeza. Al principio no supe qué hacer, pero luego se acercó a mí, poniéndome una mano en el hombro con suavidad. No estás sola, Elizabeth, me dijo, casi susurrando. Ella me ayudó a vestirme con ternura, como si fuera una hermana pequeña. No pude pensar en nada, ni en lo que estaba por venir. La sola presencia de Carolina, la amiga de Diego, me dio algo de consuelo, pero no alcanzaba a aliviar el vacío que sentía en mi alma. Tomé su mano, y juntas comenzamos a caminar. Mi destino era claro, debía ir a la casa de mis padres, donde la seguridad y el amor de ellos me esperarían. Pero en mi mente no había espacio para planes, para el futuro. La incertidumbre me aplastaba. No sabía qué pasaría ahora, ni cómo enfrentarme a lo que estaba por venir. La guerra, el príncipe, la promesa de Diego. Todo se mezclaba en mi cabeza como un caos sin fin. No sabía si podía cumplir lo que él me pedía. No sabía si podría seguir adelante sin él, ni si podría enfrentar la vida que me esperaba sin el hombre al que amaba. Lo único que sabía, en medio de todo ese dolor, era que debía ser fuerte, por mí misma, y por el hijo que llevaba dentro. La promesa de Diego era todo lo que tenía para aferrarme a la esperanza. Y aunque mi corazón estaba hecho pedazos, esa esperanza me empujaba a seguir. Capítulo 5. La ceremonia fue tan majestuosa como opresiva. Cada detalle, desde las flores que adornaban la iglesia hasta las miradas de los invitados, me recordaba que no estaba allí por voluntad propia,
sino por la orden inquebrantable del príncipe. El vestido que llevaba era una obra de arte, pero cada puntada me pesaba como si estuviera hecha de cadenas. Mis padres, aunque presentes, parecían estar tan abatidos como yo. Intentaron sonreírme, pero sus ojos reflejaban la impotencia de no poder hacer nada para cambiar mi destino. Las palabras del sacerdote resonaban en mis oídos como un eco lejano, y apenas sentí cuando el príncipe tomó mi mano. No pude evitar recordar a Diego. ¿Dónde estaría ahora? ¿Estaría bien? ¿Estaría siquiera vivo? Cada pensamiento me desgarraba por dentro, pero no podía dejar que nadie lo viera. Tenía que mantenerme firme. Cuando todo terminó, y la gente comenzó a vitorearnos como si fuéramos la pareja más feliz del reino, me sentí más sola que nunca. El príncipe, con su sonrisa arrogante, se inclinó hacia mí y susurró al oído. Ahora eres mía, querida Elizabeth. Sus palabras me helaron la sangre, y su mirada me hizo estremecer. Esa noche, antes de ser llevada a la habitación nupcial, Carolina apareció. Había estado a mi lado desde la partida de Diego, siempre callada, siempre observando. Pero esta vez, sus ojos reflejaban algo más, preocupación. De Elizabeth, dijo suavemente, entrando en la habitación donde me habían dejado sola por un momento. ¿Cómo estás? La miré, sin saber qué responder. ¿Cómo podría estar? Estaba casada con un hombre al que no amaba, obligada a cumplir con deberes que no deseaba. No lo sé, Carolina. Estoy aquí, pero no sé cómo seguir adelante. Ella se acercó y tomó mis manos con delicadeza. Sé que esto no es lo que querías, y sé que estás sufriendo, dijo. Pero también sé que eres fuerte, Elizabeth. Diego siempre hablaba de tu fortaleza, de cómo podías enfrentar cualquier cosa. Sus palabras me hicieron llorar. Y no soy fuerte, Carolina, respondí entre sollozos. Si lo fuera, no estaría aquí. No estaría permitiendo que todo esto suceda. Carolina me abrazó, como lo haría una hermana mayor, aunque ella era más joven que yo. No estás sola. Estoy aquí contigo, Diego, me encargo tu protección y lo haré, siempre estaré a tu lado. Y aunque no pueda cambiar las cosas, haré todo lo posible para protegerte. Me separé de ella ligeramente, mirándola a los ojos. Carolina. ¿Crees que Diego está bien? ¿Crees que volverá? Ella titubeó, pero luego asintió con firmeza. Sí, Elizabeth. Diego es fuerte, y sé que hará todo lo posible para regresar contigo. Pero mientras tanto, debes cuidarte. Por ti, por él, y por el bebé que llevas en tu vientre. Su mención del bebé me hizo llevar instintivamente una mano al abdomen. No había pensado mucho en eso, demasiado consumida por la angustia del presente. Pero tenía razón. Diego me había dejado algo más que su amor, una parte de él que ahora dependía de mí. Y gracias, Carolina, dije, limpiándome las lágrimas. Ella me sonrió, y por un momento, su presencia alivió mi dolor. Cuando finalmente llegó la hora de enfrentar la noche de bodas, sentí como si todo el peso del mundo se hubiera acumulado sobre mis hombros. El príncipe me esperaba en la habitación, con esa sonrisa que tanto temía. Ven, mi esposa, dijo con voz suave, pero con un tono que no admitía resistencia. Caminé hacia él con el corazón acelerado, mi mente inundada de recuerdos de Diego y el amor que compartimos. Traté de aferrarme a esos recuerdos, como un escudo contra lo que estaba por venir. Sabía que no podía escapar de mi destino, pero también sabía que, pase lo que pase, debía ser fuerte. Por Diego, por nuestro hijo, y por la promesa de un futuro mejor. Capítulo 6. Han pasado 5 largos años desde aquella noche. Mi pequeño Antonio es ahora el centro de mi mundo, mi mayor orgullo y mi razón para seguir adelante. A sus cortos 5 años, es tan inteligente que deja a todos impresionados. Destaca en todo lo que hace, desde sus primeras palabras hasta la forma en que se comporta, siempre tan caballeroso y dulce. Todos dicen que tiene los ojos del príncipe heredero y el cabello negro como el de su abuela, pero solo Carolina y yo sabemos la verdad. Antonio es una copia en miniatura de Diego. Sus ojos, de un rojo cálido y profundo, son idénticos a los suyos,
y su cabello oscuro tiene el mismo brillo que recordaba en Diego. Tal vez lo único que heredó de mí son la forma ovalada de sus ojos y las largas pestañas que todos admiran. Cada día que pasa, mi amor por Antonio crece. Es mi mayor tesoro, el único regalo que la vida me ha dado en medio de tanta tristeza. Sin embargo, a pesar de la alegría que me da, mi corazón sigue dividido. No he dejado de pensar en Diego, aunque me he resignado a aceptar que tal vez ya no está vivo. A veces me pregunto si mi esperanza es solo una ilusión, un refugio para no aceptar la verdad. Antonio no es aceptado por el príncipe heredero, y sé que es por mí. La hostilidad hacia mi hijo creció con los años, pero no sé exactamente cuándo comenzó. ¿Fue el día en que lo enfrenté por sus infidelidades? ¿O tal vez cuando no soporté más y golpeé a su amante favorita frente a todos? No lo sé, y honestamente, ya no me importa. El imperio está en ruinas. Lo que antes era un reino poderoso ahora no es más que un eco de lo que fue. La guerra ha devorado nuestras tierras, nuestras riquezas y nuestra gente. El rey está en el campo de batalla, al igual que su hijo menor, mientras que el príncipe heredero vive en el lujo del palacio, ajeno al sufrimiento de su pueblo. Es algo que no puedo entender. ¿Cómo puede alguien ser tan ciego, tan egoísta? Si el rey estuviera aquí, estoy segura de que ya habría desheredado a su hijo mayor. Pero el príncipe heredero sigue disfrutando de banquetes y fiestas mientras otros luchan y mueren por proteger lo que queda de nuestro reino. La reina, quien en el pasado parecía estar de mi lado, también me ha decepcionado. Su apoyo se ha vuelto más tenue con los años, y aunque aún muestra algo de afecto hacia Antonio, no es suficiente para protegernos de las intrigas de la corte. A veces me siento atrapada en un callejón sin salida, rodeada de enemigos y sin una salida clara. Pero cuando miro a Antonio, sé que debo seguir adelante. Él es mi esperanza, mi luz en la oscuridad, y haré todo lo que esté en mi poder para protegerlo, incluso si eso significa enfrentarme a todo un imperio. Capítulo 7. Era un día tranquilo en el palacio, pero en mi interior había una tormenta que no podía calmar. Había pasado mucho tiempo desde que guardaba aquel secreto, y ya no podía seguir ocultándolo. Miré a Antonio, mi pequeño, que jugaba con Carolina en el jardín. Su risa iluminaba el ambiente, pero yo sabía que él merecía la verdad, aunque solo fuera un fragmento. Antonio, ven aquí, cariño. Mi voz sonaba más seria de lo que pretendía. Él se acercó rápidamente, con una sonrisa que derretiría el corazón de cualquiera. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó con esa inocencia que tanto me dolía. Me agaché a su nivel, tomándolo de las manos. Quiero que escuches con atención lo que voy a decirte, y debes prometerme que guardarás este secreto, ¿de acuerdo? Él asintió, con los ojos grandes y atentos, como si supiera que estaba a punto de decir algo importante. Respiré hondo y continué. Antonio, el príncipe no es tu padre. No debes llamarlo así nunca. No se lo digas a nadie. Su rostro se llenó de confusión. ¿Entonces quién es mi padre? Preguntó, con esa curiosidad tan característica en él. No pude evitar sonreír un poco, aunque sentía un nudo en el estómago. Cuando lo veas, lo sabrás. Eres una copia idéntica de él, mi amor. Le acaricié el rostro, intentando mantener la calma. Antonio frunció el ceño. ¿Dónde está? Mis labios temblaron, y sentí que mi corazón se rompía un poco más. No podía decirle la verdad, no podía admitir que quizás Diego ya no estaba vivo. Está en la guerra. Eso fue todo lo que pude decir. Antonio pareció aceptar mi respuesta, aunque no estaba del todo convencido. Carolina, quien había escuchado la conversación desde la distancia, se acercó rápidamente. D'Antonio, ven, ¿quieres saber cómo era tu padre? Y le dijo con entusiasmo, intentando desviar su atención. Antonio asintió emocionado y se fue con ella. Carolina comenzó a contarle historias de Diego, historias que le había escuchado a él mismo o que yo le había contado durante nuestras largas conversaciones nocturnas. Mientras los miraba desde la distancia, mi mirada se desvió hacia el príncipe Damián, quien estaba en el jardín principal con Roxalia, su amante favorita. Su risa resonaba en el aire, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo.
Sentí una mezcla de rabia y resignación. Era injusto como él vivía en su burbuja de comodidad mientras otros sufrían y luchaban. Más tarde, ese mismo día, algo rompió la rutina del palacio. Desde la lejanía, escuché el sonido de un caballo galopando a toda velocidad. Un hombre llegó al portón principal con un rostro iluminado de alegría y emoción. Su voz resonó en todo el lugar. La guerra ha terminado. El rey ha ganado la guerra después de largos 5 años. Los gritos de alegría comenzaron a extenderse como un incendio. Desde las calles, las mujeres, los niños y los ancianos lloraban de felicidad, gritando entre sollozos. Del rey volverá. Estamos salvados. Desde las torres del castillo, podía escuchar los vítores y las canciones de las familias que habían esperado demasiado tiempo para recibir estas noticias. Pero mientras todos celebraban, noté algo diferente en el rostro de Damián. Él no compartía la euforia de los demás. En cambio, su expresión era oscura, como si esta noticia representara una amenaza para él. Me quedé allí, en silencio, viendo el contraste entre la felicidad del pueblo y la inquietud de Damián. Algo me decía que este regreso del rey traería consigo un cambio, y tal vez, solo tal vez, también traería consigo un poco de esperanza para mí y para Antonio. Capítulo 8. Habían pasado 5 años desde que el rey partió hacia la guerra. La paz que una vez conocí era solo un recuerdo lejano. Miraba desde la ventana del castillo el camino que conducía al pueblo, donde una multitud se había reunido para recibir al rey victorioso. Sus gritos de júbilo llegaban hasta mis oídos, pero en ellos no había alegría, sino una desesperación que rogaba por salvación. Desde mi posición podía ver el estado deplorable del pueblo, casas derrumbadas, calles cubiertas de suciedad, y rostros marcados por el hambre y la tristeza. Era un reflejo de lo que el reino se había convertido bajo el gobierno de Damián. Pero aún así, el pueblo gritaba el larga vida al rey, con una fuerza desgarradora. Mi corazón se apretaba al imaginar lo que el rey sentiría al ver todo esto. Lael siempre había sido un gobernante estricto, pero justo. No me cabía duda de que este recibimiento, en medio de la decadencia, sería un golpe directo a su orgullo. Cuando finalmente el rey cruzó las puertas del castillo, lo primero que pidió fue ver a Damián. No hubo ceremonias, ni discursos. Su voz resonó como un trueno en los pasillos. Damián. Ven aquí ahora mismo. Su tono era tan severo que incluso los sirvientes se detuvieron en seco, temerosos de continuar con sus tareas. Yo estaba en el salón principal, junto con Carolina y Antoni. Ella me había insistido en que era mejor mantenernos cerca para escuchar qué sucedía. Damián apareció al poco tiempo, caminando con esa arrogancia que lo caracterizaba. Llevaba a Roxalia de la mano, como siempre, mostrando su descaro sin pudor alguno. Su sonrisa altanera desapareció en cuanto vio el rostro del rey. Padre, qué gusto verte de regreso. Su tono era falso, tan evidente que incluso Roxalia parecía incómoda. Pero el rey no le respondió. En cambio, se acercó a él con pasos firmes y le propinó un golpe en la cara que resonó en todo el salón. De esto es lo que hiciste con mi reino mientras yo arriesgaba mi vida en la guerra. Y gritó, su voz cargada de ira. Damián retrocedió, llevándose una mano al rostro. ¿Qué estás haciendo? Soy tu hijo. Eres una vergüenza. Te dejé a cargo porque pensé que eras capaz, que podías gobernar con honor, y mira lo que hiciste. Soberbia. Desidia. Ambición desmedida. ¿Acaso no te crié mejor que esto? Cada palabra era como un látigo. El rey golpeaba el pecho de Damián con el dedo, empujándolo hacia atrás con cada frase. Nadie intervenía. Carolina me tomó de la mano con fuerza, pero yo no podía apartar la vista. Alexander, el segundo príncipe, intentó calmar al rey. Se acercó lentamente y puso una mano en su hombro. Padre, ya basta. Su tono era firme, pero respetuoso. El rey se detuvo por un momento, respirando agitadamente. Llevó una mano a su pecho, y por un instante pensé que iba a derrumbarse. Llama al médico, ordenó Alexander, girándose hacia uno de los guardias. Pero el rey negó con la cabeza. No necesito un médico.
Su voz sonaba más débil, pero aún cargada de desilusión. Miró a Damián con un desprecio que jamás había mostrado antes. Olvídate de ser el próximo rey. No eres digno. Damián se quedó en silencio, completamente paralizado. El rey se retiró entonces, tambaleándose ligeramente, pero con la cabeza en alto. Cuando el salón quedó en silencio, todos se quedaron en sus lugares, como si no supieran qué hacer. Fue Alexander quien rompió la tensión. Vuelvan a sus labores. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Damián, sin decir una palabra, se giró y salió del salón, arrastrando a Roxalia con él. Su rostro era una mezcla de furia y humillación. Carolina, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se inclinó hacia mí. ¿Está bien, mi señora?, susurró. Asentí lentamente, pero mi mente estaba en otra parte. Había sentido algo extraño durante todo el intercambio, como si alguien me estuviera observando. Cuando Damián salió, dirigí mi mirada hacia Alexander, quien aún estaba en el salón. Estaba junto a un hombre, parecía ser algún general por la forma en la que vestía. Había algo en la postura de aquel hombre, en su manera de moverse, que me resultaba familiar. Era imposible distinguir su rostro por la máscara que llevaba puesta, pero sentí que sus ojos estaban fijos en mí. Por un momento, nuestro contacto visual pareció eterno. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. Tal vez solo es mi imaginación, me dije, pero no pude sacudirme la sensación de que conocía a esa persona. Más tarde, ese mismo día, la noticia de lo sucedido se extendió por todo el reino. Las calles estaban llenas de rumores y susurros. El rey golpeó al príncipe heredero, Damián ha sido desheredado, Alexander podría ser el próximo rey. Yo escuchaba las conversaciones desde mi ventana, mientras Antoni jugaba con Carolina en el jardín. Mi hijo no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero yo sabía que este evento marcaría el inicio de una nueva era para el reino. Me llevé una mano al pecho, intentando calmar los latidos de mi corazón. A pesar de todo, no podía dejar de pensar en esa figura que había visto junto a Alexander. ¿Quién era? ¿Por qué sentía que lo conocía? Capítulo 9. Los días posteriores al regreso del rey fueron un torbellino de cambios. Damián fue destituido de sus responsabilidades, y Lair, retomando el control, comenzó una limpieza profunda en la corte. Los nobles corruptos que habían apoyado a Damián fueron despojados de sus títulos y desterrados, mientras otros que habían robado al pueblo eran llevados a juicio. Había un murmullo constante en los pasillos del castillo, palabras de descontento mezcladas con alivio. Todo parecía estar regresando a la normalidad, o al menos a algo parecido. Lair no perdió tiempo en enmendar los errores de su hijo. Decidió organizar una gran celebración, no en el castillo, como todos esperaban, sino en la plaza principal del pueblo. Fue una decisión que sorprendió a muchos, incluyéndome. ¿Por qué no hacerlo en el castillo?, pregunté una tarde mientras veía a los sirvientes prepararse para el evento. Carolina, que estaba ayudándome a escoger mi vestido, respondió con calma. Porque el rey entiende dónde está el verdadero corazón del reino, mi señora. La mayoría de los soldados vinieron del pueblo, no de las familias nobles. Es justo que la celebración sea para ellos. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que pensé en las dificultades del pueblo? Había estado tan inmersa en mi propia tragedia que había olvidado las vidas de quienes luchaban cada día por sobrevivir. El día de la fiesta llegó con un sol radiante que iluminaba cada rincón del pueblo. Las calles estaban decoradas con guirnaldas y banderas, y la plaza principal había sido transformada en un lugar digno de un banquete real. Había mesas largas llenas de comida, músicos tocando melodías alegres, y risas que llenaban el aire. Por un momento, parecía que la guerra nunca había sucedido, como si toda la miseria de los últimos 5 años hubiera sido borrada. Yo me encontraba en un balcón del castillo, observando cómo los habitantes se reunían con entusiasmo. Antoni corría alrededor de Carolina, emocionado por la idea de bajar al pueblo. «Mamá, vamos. Quiero ver al rey y al príncipe Alexander. Por favor», me rogaba con sus ojos brillantes. No podía negarme. Antoni siempre había sentido una fascinación por el segundo príncipe,
aunque nunca entendí del todo por qué. Cuando llegamos a la plaza, la multitud ya estaba reunida. Había una energía contagiosa en el ambiente, un sentimiento de esperanza que no había sentido en años. Lair, vestido con su uniforme de guerra, estaba en el centro del escenario improvisado, rodeado de soldados y nobles. Su presencia imponía respeto, pero había algo cálido en su sonrisa mientras observaba a su gente. El rey comenzó su discurso con una voz firme y clara que resonaba por toda la plaza. Hoy celebramos la victoria no solo de un ejército, sino de un pueblo. Cada uno de ustedes, ya sea en el campo de batalla o aquí en casa, ha contribuido a que este reino sobreviva a la adversidad. Sus palabras arrancaron vítores y aplausos de la multitud. Luego, Lair hizo algo inesperado, comenzó a nombrar a cada soldado que había luchado en la guerra, reconociendo tanto a los que regresaron como a los que cayeron. A las familias de nuestros héroes caídos, les debo más de lo que puedo expresar. Su sacrificio no será olvidado. El rey descendió del escenario para abrazar a una mujer mayor que lloraba mientras sostenía una medalla que Lair le había entregado en honor a su hijo. Verlo interactuar con las familias del pueblo, sin importar su estatus social, me hizo entender por qué era amado. Lair no era solo un rey, era un hombre que entendía el dolor y la pérdida de su gente. La fiesta continuó con música y comida. Anthony corría emocionado entre la multitud, y Carolina lo seguía de cerca, asegurándose de que no se metiera en problemas. Mientras tanto, yo observaba desde un rincón, disfrutando de la energía del pueblo. Cuando Lair volvió al escenario, la multitud guardó silencio. Su tono esta vez era solemne, pero cargado de determinación. Es momento de anunciar una decisión importante. Mi sucesor no será Damián. Hubo un murmullo de sorpresa, pero nadie pareció realmente molesto. La reputación de Damián estaba por los suelos, y todos sabían que no era apto para gobernar. El próximo heredero será Alexander, quien demostró su lealtad al pueblo y a este reino durante la guerra. La plaza estalló en vítores y aplausos. Alexander subió al escenario, con una sonrisa genuina que contrastaba con la arrogancia de su hermano mayor. Prometo gobernar con justicia y proteger a este reino con mi vida, como siempre lo he hecho. Su discurso fue breve, pero motivador. La gente lo adoraba, y yo no podía evitar sentir un extraño alivio al saber que Damián no tendría más poder sobre nosotros. Entonces, Alexander hizo algo inesperado. Quiero mencionar a alguien muy especial, alguien sin quien yo no estaría aquí hoy. Un hombre valiente, más que un compañero, un amigo, el general Yasion. La multitud murmuró mientras Alexander continuaba. Yasion me salvó la vida más de una vez durante la guerra. Su lealtad es inquebrantable, y por eso, en nombre del rey y de este reino, le concedo el derecho de casarse con cualquier señorita soltera que él elija. Lair añadió con una sonrisa. Y no solo eso. Por su valor, le otorgo el título de conde y unas tierras para que pueda vivir con la dignidad que merece. La plaza se llenó de aplausos, pero también de murmullos. ¿Quién querría casarse con él? Escuché a un noble decir cerca de mí. Y dicen que usa esa máscara porque su rostro está desfigurado, comentó otro. Es una máquina de matar, un ser sin emociones. Ninguna mujer de bien debería acercarse a él. Sus palabras me enfurecieron, pero no podía evitar sentir curiosidad por el hombre que había salvado tantas vidas, incluyendo la del nuevo heredero. Desde mi lugar, traté de distinguirlo entre la multitud, pero no lo vi. Entonces, sentí esa misma mirada, la que me había inquietado días atrás en el castillo. Giré lentamente, y allí estaba, parcialmente oculto entre las sombras, con su máscara cubriendo su rostro. Nuestro contacto visual fue breve, pero intenso. Mi corazón se aceleró, y una pregunta comenzó a formarse en mi mente: ¿quién era realmente Yasion? ¿Y por qué sentía que había algo familiar en él? Capítulo 10. La fiesta seguía en su apogeo. Las risas, la música y los aplausos llenaban la plaza mientras el rey y el nuevo heredero recibían alabanzas de todos. El pueblo parecía respirar con alivio después de años de guerra y sufrimiento. Por un momento, incluso yo me permití pensar que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Pero en la corte, la tranquilidad nunca dura. Un grito rompió el bullicio,
una voz que reconocí de inmediato. Que esto es una injusticia. Y era Damián, quien había permanecido oculto entre la multitud, observando desde las sombras. Su tono, cargado de resentimiento, resonó por toda la plaza, haciendo que la gente guardara silencio. El primer príncipe caminó hacia el centro, con su postura altiva y una expresión de ira en su rostro. La mirada del rey, cargada de decepción, se clavó en su hijo mayor, mientras Alexander observaba en silencio desde un lado del escenario. «Soy el legítimo heredero», continuó Damián. «Y este trono me pertenece por derecho. ¿Cómo pueden hacerme esto?» La plaza quedó en un inquietante silencio, roto solo por los susurros de los nobles que intercambiaban miradas nerviosas. Todos esperaban la reacción de Lair, el rey que acababa de recuperar su autoridad. El rey dio un paso al frente, su figura imponente proyectando una sombra larga sobre Damián. Su tono, cuando habló, era firme, pero cargado de una tristeza que resultaba evidente para todos los presentes. «Damián, hijo mío, no hay injusticia aquí. Hay consecuencias. Consecuencias de tus actos, de tus decisiones, de tu falta de responsabilidad». El príncipe mayor apretó los puños, temblando de furia, pero no interrumpió. «Te di un reino próspero y lo dejaste caer en la ruina». Y la voz de Lair se alzó, cada palabra como un latigazo que resonaba en la plaza. «Gobernaste con soberbia, abandonaste a tu gente mientras ellos sufrían, mientras el pueblo se desangraba en la guerra. Y aún así, no te ejecute, porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hijo». Un suspiro de alivio recorrió la multitud. Algunos nobles parecían más aliviados que otros, mientras que Damián solo miraba al suelo, con los dientes apretados. «Pero no serás rey. Ese privilegio lo perdiste. Sin embargo, tus hijos aún tendrán esa oportunidad». Las palabras de Lair parecieron calmar a Damián, quien levantó la cabeza lentamente. Por un instante, pensé que todo había terminado, que la tempestad había pasado. Pero Damián tenía algo más que decir. Con una voz cargada de falsa gratitud, se inclinó levemente ante su padre. «Agradezco su piedad, su majestad. Pero antes de retirarme, tengo algo importante que anunciar». Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando Damián giró su mirada hacia mí. «Elizabeth y Antoni, acérquense». Mi nombre resonó en el aire, y por un instante sentí que mis piernas no podían moverse. La gente murmuraba, observando cómo tomaba a mi hijo de la mano y caminaba hacia el centro de la plaza. Antoni me miraba, pero no soltó mi mano. Damián nos observó con esa sonrisa fría y calculadora que siempre había odiado. «Quiero anunciar que me divorciaré de Lady Elizabeth». El aire pareció desaparecer de mis pulmones. Los murmullos de la multitud crecieron, mezclados con jadeos de sorpresa y miradas de incredulidad. «¿Cómo puede ser esto posible?», y gritó Carolina desde la multitud, acercándose rápidamente hacia mí. «Mi señora ha sufrido tanto a su lado. ¿Cómo puede despojarla así?». Antes de que alguien pudiera intervenir, Damián levantó la mano y abofeteó a Carolina con fuerza. El sonido del golpe resonó en la plaza, y todo quedó en silencio. Carolina cayó al suelo, con sangre brotando de su labio. Corrí hacia ella, ayudándola a levantarse mientras las lágrimas inundaban mis ojos. Miré a Damián con todo el desprecio que podía reunir. «Acepto el divorcio», dije, mi voz temblando, pero decidida. «Con una condición, que mi hijo sea también despojado del apellido real». La multitud quedó atónita. Damián apenas dudó un segundo antes de asentir. «Aceptado». No podía contener mis lágrimas. Todo lo que había soportado, todo por lo que había luchado, parecía derrumbarse en ese momento. Antoni, viendo mis lágrimas, soltó mi mano y miró directamente a Damián con una expresión de desdén que no había visto antes en su pequeño rostro. «Jamás seré hijo de alguien como tú», dijo Antoni con una claridad y firmeza que hizo que todos en la plaza lo escucharan. Damián intentó responder, pero antes de que pudiera decir algo, una voz profunda y resonante interrumpió. «Ya lo he decidido». Era Jason. Su figura imponente, con su máscara cubriendo su rostro, avanzó lentamente hacia el centro de la plaza. «Me casaré con la señorita Elizabeth».
El tiempo pareció detenerse. Cada mirada se posó en él, y la plaza entera quedó en completo silencio. Mis piernas se sentían como gelatina, y mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Jason extendió su mano hacia mí, señalándome con una determinación que me dejó sin aliento. Tú serás mi esposa, Elizabeth. Mi mundo se tambaleó una vez más, pero esta vez no caí. No sabía qué sentir. Confusión, miedo, rabia. Todo se mezclaba en mi pecho mientras miraba al hombre enmascarado que acababa de alterar mi destino. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, palabras de asombro, de escándalo, de intriga. No sabía qué esperar de esto. Capítulo 11. Cuando escuché las palabras de Jason, mi mundo pareció detenerse. ¿Acaso soy un objeto?, pensé. ¿Debo pasar de un hombre a otro como si yo no fuera nada? ¿Por qué yo? ¿Por qué tiene que ser siempre mi vida la que se convierte en un juego de decisiones que no controlo? Las emociones se acumulaban en mi pecho, tan intensas que apenas podía respirar. Confusión, indignación, miedo, todas luchaban por salir a la vez, ahogándome en mi propia mente. Pero antes de que pudiera decir algo, una voz familiar y llena de autoridad rompió mi trance. Que esto es inaceptable. Y era mi padre, con el rostro rígido y una expresión que apenas podía ocultar su enojo. Él avanzó hacia nosotros con pasos firmes, y su voz resonó en la plaza. Mi hija acaba de divorciarse, ¿cómo podría casarse de nuevo tan pronto? Esto es una deshonra. Mi padre, siempre tan protector, intentaba refutar lo que Jason acababa de decir. Pero Jason no retrocedió, en cambio, su voz, fría como una espada, cortó el aire entre nosotros. Y el rey mismo me dio permiso para elegir a una señorita soltera. ¿O acaso, señor, pretende desafiar las órdenes del rey? Además, he construido mi honor en el campo de batalla. Pronto seré duque. ¿Qué problema hay con que me case con la señorita Elizabeth? Los murmullos crecieron a nuestro alrededor. Las miradas de los nobles y los plebeyos iban de Jason a mi padre, todos esperando a ver quién cedía primero. Yo no podía hacer más que quedarme en silencio, atrapada entre el miedo y la incredulidad. Mi padre, sin embargo, no se dejó intimidar. Dio un paso adelante, con el rostro lleno de orgullo y firmeza. No es el permiso del rey lo que cuestiono. Es tu identidad. ¿Cómo podría permitir que mi hija se case con un hombre al que apenas conocemos? ¿Quién eres realmente, Jason? ¿Por qué ocultas tu rostro? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué tiene que ser ella? Las palabras de mi padre llenaron el aire con una tensión insoportable. La multitud observaba con expectación, esperando que Jason respondiera. Por un momento, él simplemente se quedó en silencio, como si estuviera considerando sus palabras con cuidado. Entonces, con un tono cargado de incredulidad, habló. ¿Ese es el problema? Jason dio un paso hacia mí, ignorando por completo a mi padre. Su mirada, oculta tras la máscara, parecía clavarse en mi alma. Elizabeth, mírame. Su voz era firme, casi como una orden, pero había algo más en ella, una mezcla de ternura y determinación que me dejó sin aliento. Antes de que pudiera responder, vi cómo llevaba sus manos a la máscara que cubría su rostro. El mundo pareció detenerse mientras él se la quitaba lentamente. Y entonces lo vi. No podía creer lo que mis ojos me mostraban. Cada rasgo, cada detalle, era imposible, pero ahí estaba. ¿Diego? Murmuré, mi voz apenas un susurro. Todo mi cuerpo tembló, y mis piernas se negaron a sostenerme. Sentí como las fuerzas me abandonaban mientras la imagen de Diego, mi Diego, se hacía más clara frente a mí. Mi mente intentaba procesarlo, pero era inútil. No podía ser cierto. Él debía estar muerto, perdido en la guerra. Pero ahí estaba, con esos mismos ojos rojos que nunca había olvidado, esos mismos labios que habían prometido volver por mí. Diego, susurré de nuevo antes de caer, incapaz de resistir la avalancha de emociones que me abrumaban. Antes de que tocara el suelo, sentí como unos brazos fuertes me sostenían. Eran los brazos de Diego, los mismos que alguna vez me abrazaron, los mismos que había soñado tantas noches.
El mundo a mi alrededor se desvaneció mientras mi mente se llenaba de recuerdos y preguntas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había vuelto? ¿Por qué llevaba esa máscara? No pude resistir más. La confusión, la felicidad, el miedo y la incredulidad se mezclaron en mi interior hasta que todo se volvió negro. Antes de perder completamente el conocimiento, una sola palabra resonó en mi mente: Diego. Capítulo 12. Cuando abrí los ojos, el mundo parecía borroso y confuso. Sentía un peso extraño en mi pecho, pero también una ligereza que no podía explicar. Mi cabeza daba vueltas, intentando recordar qué había sucedido. A mi lado estaba Carolina, mi más fiel criada. Al verme despierta, sus ojos se llenaron de lágrimas y, antes de que pudiera decir algo, se arrodilló junto a mí, agarrando mis manos con fuerza. «Mi señora», exclamó entre sollozos. «Y gracias a los cielos que ha despertado». La miré con confusión, parpadeando varias veces para aclarar mi visión. Su rostro estaba empapado en lágrimas, y su expresión era una mezcla de alivio y agotamiento. ¿Qué pasó?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Usted se desmayó, mi señora», dijo Carolina, intentando controlar sus sollozos. «Nos preocupó tanto». «Ha estado dormida por una semana». «Una semana». Su respuesta me dejó atónita. Una semana de mi vida, perdida en la oscuridad. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo todavía estaba débil, y Carolina rápidamente me ayudó, sosteniéndome con cuidado. «¿Dónde está?», pregunté, con la voz temblorosa, pero llena de urgencia. Carolina me miró, sabiendo perfectamente a quién me refería. «Están afuera, mi señora», respondió, con una leve sonrisa. «Están jugando en el jardín. Puede verles por la ventana». Mi corazón dio un vuelco. «Ellos», había dicho. Me ayudó a ponerme de pie y, con cuidado, me condujo hasta la ventana. Cada paso era una lucha, pero la necesidad de verlos me impulsaba. Cuando finalmente llegué y aparté las cortinas, mi aliento quedó atrapado en mi pecho. Ahí estaban. Diego, con esa misma sonrisa que recordaba tan bien, la sonrisa con la que me enamoré de él, estaba de pie en el jardín. Sus ojos brillaban con una felicidad pura mientras jugaba con Antonio. Antonio, mi pequeño Antonio. Me llevé una mano a la boca, incapaz de contener las lágrimas que comenzaron a caer por mis mejillas. Nunca antes los había visto juntos, y ahora que lo hacía, era como si el tiempo se hubiera detenido. Antonio reía a carcajadas, correteando alrededor de Diego, quien le seguía el juego con esa energía contagiosa que tanto extrañaba. De repente, Antonio se volvió hacia él, y entonces lo vi. Tenían la misma sonrisa. Era algo tan simple, pero tan poderoso, que mi pecho se llenó de una calidez indescriptible. Se veían tan bien juntos, tan naturales, como si siempre hubieran estado destinados a encontrarse. No pude contenerme más. Las lágrimas cayeron con más fuerza, y mi cuerpo tembló mientras intentaba asimilar lo que estaba viendo. «Mi señora», susurró Carolina, tocando mi hombro con suavidad. Antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Eran mis padres. Sus rostros estaban llenos de preocupación, pero en cuanto me vieron de pie, ambos se lanzaron hacia mí, envolviéndome en un abrazo que casi me dejó sin aire. «Elizabeth», exclamó mi madre, su voz quebrada por el llanto. «Gracias a Dios que estás bien». Mi padre no dijo nada al principio, solo me sostuvo con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer. Finalmente, habló con una voz suave pero firme. «Estábamos tan preocupados, hija. No sabíamos si despertarías». Sus palabras me golpearon con fuerza, pero todo lo que pude hacer fue sonreír débilmente. «Estoy bien, ahora todo está bien», respondí, secándome las lágrimas con la manga. Mis padres me miraron con alivio, aunque todavía podían ver el rastro de mis emociones en mis ojos. Les devolví la mirada con una sonrisa, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que realmente todo estaba bien. Mi mente aún intentaba procesar todo lo que había sucedido, pero algo dentro de mí estaba claro: Diego estaba aquí. Antonio estaba feliz. Y yo
Yo finalmente tenía algo que podía llamar esperanza. Capítulo 13. La habitación estaba tranquila, solo iluminada por la suave luz de la luna que se colaba a través de las cortinas. Diego y yo estábamos sentados frente a frente, rodeados por un silencio que no necesitaba palabras. Nos mirábamos como si el tiempo se hubiera detenido, como si quisiéramos recuperar cada segundo perdido en esos años de distancia. No puedo creer que estés aquí, susurré, mi voz temblando entre la alegría y el miedo. Diego me sonrió, esa sonrisa que siempre había tenido el poder de calmarme, y extendió su mano para tomar la mía. Estoy aquí, Elizabeth. Te prometí que volvería, y lo he hecho. Sus palabras eran como un bálsamo para mi alma. No pude evitar acercarme y abrazarlo, sintiendo su calidez, la seguridad que solo él podía darme. Fue entonces cuando escuchamos un sonido detrás de nosotros. «Mamá». La voz de Antonio rompió el momento. Me volví para verlo de pie en la puerta, con su pijama arrugado y sus pequeños ojos llenos de sueño. Diego lo miró, y yo pude ver cómo sus facciones se suavizaban. Era la primera vez que Antonio y Diego estaban juntos como padre e hijo. Antonio corrió hacia mí, pero antes de llegar, Diego se inclinó y lo levantó en brazos con una facilidad que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. «Eres un niño fuerte», le dijo Diego, mirándolo directamente a los ojos. «Igual que tu madre». Antonio, que normalmente era tímido con los extraños, le sonrió con confianza. En ese momento, me di cuenta de que no había dudas. Antonio podía sentir el vínculo que los unía, aunque no entendiera por qué. Esa noche, por primera vez, dormimos juntos los tres. Diego estaba a un lado, Antonio entre nosotros, y yo al otro. Miré a mi pequeño y luego a Diego, y no pude evitar sentir que, por primera vez en años, nuestra familia estaba completa. Pero esa felicidad no duró mucho. El amanecer trajo consigo un golpe inesperado. Carolina entró corriendo a la habitación con el rostro pálido y la respiración entrecortada. «Señor Diego», exclamó, casi sin aliento. «El rey ha sido envenenado». Diego se levantó de inmediato, dejando a Antonio dormido en la cama. Yo también me incorporé, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. «¿Cómo está?», preguntó Diego, su voz firme y controlada. «Aún está vivo, pero el veneno es fuerte». «El castillo está en caos», respondió Carolina, con los ojos llenos de preocupación. «Necesitan su ayuda». Diego no dudó ni un segundo. Me miró, y su expresión era de determinación. «No te preocupes, Elizabeth. Volveré». Diego, intenté detenerlo, pero ya se había puesto su capa y estaba saliendo por la puerta junto a Carolina. Esa fue la última vez que lo vi. Los días se convirtieron en semanas, y la ausencia de Diego comenzó a pesarme. Escuchaba rumores por todas partes, que el rey había muerto, que su concubina, la madre de Alexander, se había quitado la vida por no poder soportar la pérdida. Los nobles murmuraban que el palacio era ahora un campo de batalla, no con armas, sino con intrigas y traiciones. Intenté mantener la esperanza, pero con cada día que pasaba sin noticias de Diego, esa esperanza se iba desvaneciendo. La única noticia concreta que llegó fue que el divorcio con Damián ya se había firmado. Al menos eso era un peso menos. Pero mi alivio duró poco. Cuando escuché que Damián sería proclamado como el próximo rey, no podía creerlo. La gente estaba furiosa. El pueblo protestaba en las calles, gritando que no podían permitir que alguien como él tomara el trono. Ni siquiera habíamos tenido tiempo de darle luto al difunto rey, y ya se planeaba la coronación. Era como si todo estuviera al revés, como si el destino quisiera castigarnos por algo que no entendíamos. Una noche, mientras intentaba calmarme con una taza de té que Carolina había preparado, escuché un ruido en la oscuridad. Mi corazón se aceleró. Había recibido amenazas antes, e incluso habían intentado asesinarme en varias ocasiones. Siempre llevaba conmigo el cuchillo que Diego me había regalado, y esa noche no fue la excepción. Tomé el cuchillo con firmeza y me preparé para enfrentar a quien estuviera allí. «¿Aún lo conservas, eh?» Esa voz. Mis manos temblaron, y el cuchillo cayó al suelo. Me giré lentamente, y ahí estaba él, de pie en la penumbra,
con esa sonrisa que tanto había extrañado. Diego, susurré, incapaz de contener las lágrimas mientras corría hacia él y lo abrazaba con toda mi fuerza. Su presencia, su calidez, su aroma, todo era real. Diego había vuelto, y aunque no sabía qué significaba eso, en ese momento, no importaba. Capítulo 14. Diego me miró fijamente, y podía ver la tristeza en sus ojos, aunque intentaba disimularla con una sonrisa triste. Había algo en su rostro que no me gustaba, como si estuviera tomando una decisión que cambiaría todo para siempre. De Elizabeth, tengo que irme de nuevo, me dijo, y las palabras me golpearon como un balde de agua fría. No podía entender lo que me decía. Mi corazón se aceleró y mi mente no lograba procesarlo de inmediato. ¿A dónde vas? Le pregunté, mi voz temblando. No podía soportar la idea de perderlo otra vez. Voy a ayudar al segundo príncipe, Alexander, a llevar a cabo una rebelión contra Damián, el primer príncipe, dijo Diego, con un tono de seriedad que me heló por dentro. Mis ojos se abrieron con incredulidad. ¿Una rebelión? Eso era muy peligroso, algo que podría costarle la vida. No pude evitar pensar en lo arriesgado que era todo. No puedes, exclamé, angustiada. Que es demasiado peligroso, Diego. Si los atrapan, no sobrevivirás. Él me tomó de las manos, mirándome a los ojos con ternura, como si intentara tranquilizarme. Lo sé, Elizabeth, pero tengo que hacerlo. Es la única forma de que podamos cambiar esto. El reino está en manos equivocadas, y si no hacemos algo ahora, lo perderemos todo. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar sus palabras. No podía creer que me estuviera pidiendo que lo dejara ir, sabiendo lo peligroso que era todo. ¿Y qué quieres que haga? Pregunté, mi voz rota por el miedo. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué quieres de mí? Diego me miró, y pude ver la determinación en su rostro. No era una petición fácil, y entendí que él ya había tomado la decisión. Necesito que tú, tu familia y la gente del reino nos apoyen. Si conseguimos que el pueblo se levante contra Damián y apoye a Alexander, tendremos una oportunidad. Confío en ti, Elizabeth. Eres parte de una de las familias más influyentes del reino. Si puedes hacer que las mujeres del pueblo se unan a nuestra causa, si puedes ayudar a difundir rumores y convencer a los nobles de que apoyen la rebelión, será nuestra mejor oportunidad. Lo miré en silencio, mi mente llena de pensamientos encontrados. ¿Realmente estaba dispuesta a ayudar en algo tan arriesgado? ¿A arriesgarlo todo por una causa que ni siquiera sabía si tendría éxito? Pero cuando vi la mirada en sus ojos, algo en mí se despertó. No podía quedarme de brazos cruzados. Si Diego estaba dispuesto a arriesgar su vida por esta rebelión, yo no podía quedarme atrás. Lo haré, dije con firmeza, sin dudarlo más. Ayudaré en todo lo que pueda. No dejaré que te arriesgues solo. Diego sonrió, esa sonrisa que tanto me calmaba, pero en sus ojos aún brillaba una sombra de preocupación. Me abrazó fuerte antes de despedirse de mí. Y gracias, Elizabeth. Prometo que volveré. Me besó en la frente, y con ese último suspiro, se fue. Sentí como mi corazón se encogía, pero también como la determinación crecía dentro de mí. Al día siguiente, hablé con mis padres. No fue fácil convencerlos de la magnitud de lo que estaba pasando, pero sabían que Diego tenía razón. Si el reino seguía bajo el control de Damián, el futuro de todos estaba en peligro. Mi familia, como siempre, estuvo dispuesta a ayudarme. Mis padres se encargaron de hablar con los nobles del reino, tratando de ganar su apoyo. Mientras tanto, Carolina, mi fiel sirvienta, y yo comenzamos a movernos en el pueblo. Hablamos con las mujeres, con las trabajadoras del mercado, con las costureras y las cocineras. Les mostré los problemas que enfrentarían si Damián se mantenía en el trono, les hablé sobre los abusos y el despotismo del príncipe. Poco a poco, muchas de ellas comenzaron a cambiar de opinión y se unieron a nuestra causa. Carolina hizo todo lo posible para convencer a las personas del pueblo de que se unieran a la protesta. Les prometió que si se unían, nos encargaríamos de su sustento, que ellos no pasarían hambre. El pueblo necesitaba saber que no estaban solos,
y Carolina fue la pieza clave para que se sumaran al plan. El día de la rebelión estaba cerca. El rumor de la protesta se estaba extendiendo rápidamente por el reino, y todo parecía ir bien. La noche antes de la gran manifestación, mi padre me abrazó y me dijo que todo saldría bien. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que nada de esto sería sencillo. Lo que estábamos a punto de hacer podía cambiar el destino de todos, para bien o para mal. Pero ya no había marcha atrás. La noche llegó y el ambiente en el castillo se tensó. Mientras las familias nobles se preparaban para la gran fiesta, en el pueblo se estaba gestando una revolución silenciosa. Los gritos de aquellos que se alzaban en contra de la injusticia resonaban como un eco que pronto llegaría hasta las puertas del palacio. Yo no sabía qué esperar de lo que estaba por venir, solo sabía una cosa: el futuro del reino, mi futuro, estaba en juego. Pero todo lo que sentía era una mezcla de miedo y esperanza. ¿Sería suficiente? ¿Lograríamos realmente cambiar las cosas? La respuesta estaba más allá de nuestras manos. Solo el tiempo lo diría. Capítulo 15. Todo comenzó al amanecer. El aire estaba cargado de tensión, los rumores habían corrido por el pueblo, y la huelga era evidente. Desde la ventana de la mansión, observaba cómo las calles se llenaban de personas con rostros serios, gritos de descontento y carteles improvisados. Algunos nobles habían decidido apoyarnos, mientras que otros, fieles a Damián, intentaban sofocar la creciente revuelta. Mi madre estaba a mi lado, sujetando mi mano con fuerza. Aunque su rostro era sereno, podía sentir su preocupación en el apretón de sus dedos. Mi hijo, Antonio, jugaba distraído con Carolina en una esquina de la sala. Me pregunté si él sería capaz de entender lo que estaba pasando, lo que esta rebelión significaba para nuestro futuro. No podía ver lo que ocurría dentro del castillo. ¿Cómo podría? Era como si el corazón de esta tormenta estuviera fuera de mi alcance, pero sus ecos resonaban en cada rincón del reino. Gritos lejanos, el sonido de espadas chocando y las pisadas apresuradas de quienes corrían por las calles. Todo era un caos que duró 3 días. El primer día fue de incertidumbre. Cada vez que alguien llegaba con noticias, las emociones en la mansión oscilaban entre la esperanza y el miedo. Un mensajero de confianza nos informó que la mitad de los nobles habían decidido apoyar al segundo príncipe, Alexander. El otro bando, liderado por Damián, estaba atrincherado en el castillo, utilizando cualquier medio para mantener el control. El segundo día, las huelgas del pueblo se intensificaron. La comida escaseaba, pero nosotros cumplimos nuestra promesa. Mi familia se encargó de que nadie pasara hambre, y eso parecía fortalecer el espíritu de quienes se levantaban en contra de Damián. Carolina fue clave, se movía como un fantasma entre la gente, llevando mensajes y asegurándose de que todo estuviera en orden. Mi señora, el pueblo no se detendrá, me dijo al anochecer de ese segundo día, con una sonrisa cansada pero decidida. Ellos están con usted, con Diego, con el príncipe Alexander. Esto no es solo una rebelión, es una esperanza. Sus palabras me reconfortaron, aunque el miedo seguía instalado en mi pecho. ¿Y si todo esto fracasaba? ¿Y si perdíamos? Pero cada vez que esas dudas surgían, pensaba en Diego, en su determinación, en su valentía. No podía permitirme flaquear. El tercer día fue un caos absoluto. Desde el amanecer, el sonido de la batalla se intensificó. La gente no solo protestaba en las calles, algunos habían tomado armas improvisadas para defenderse de los soldados de Damián. Yo me quedé en la mansión con mi madre, Antonio y los sirvientes más leales. Cada ruido fuerte me hacía sobresaltarme, y cada vez que alguien tocaba la puerta, mi corazón se detenía por un instante. Todo estará bien, hija, me decía mi madre, aunque sus ojos traicionaban el miedo que también sentía. Pasaron horas interminables. La noche cayó y la ciudad quedó en un silencio inquietante. Era como si el mundo contuviera la respiración, esperando el desenlace. Me senté junto a la ventana, mirando la luna llena que iluminaba tenuemente las calles vacías. De repente, escuché el sonido de pasos apresurados acercándose a la mansión. Mi corazón dio un vuelco. Me levanté, temblando, mientras los sirvientes abrían la puerta. Al principio, solo vi siluetas, pero luego lo vi a él.
Diego. Y grité, sin poder contenerme. Corrí hacia él, y antes de que pudiera llegar, ya había abierto los brazos para atraparme en un abrazo que me hizo olvidar todo el miedo de esos días. Sentí su calidez, su fuerza, y por un momento, el mundo entero desapareció. Elizabeth, ganamos, me susurró al oído, con la voz quebrada por la emoción y el cansancio. Antonio corrió hacia nosotros, y Diego se inclinó para abrazarlo también. Verlos juntos, abrazados, fue un momento que nunca olvidaré. Diego me miró con lágrimas en los ojos, una mezcla de alegría y agotamiento reflejada en su rostro. Lo logramos, Elizabeth. El príncipe Alexander está al mando. Damián, ya no será una amenaza. Me sentí tan aliviada que las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No sabía qué decir, solo podía sostener a Diego y a mi hijo, como si al hacerlo pudiera sellar ese momento para siempre. Capítulo 16. La rebelión fue un éxito. Después de días llenos de tensión, sangre y sacrificios, el pueblo celebró con una alegría que parecía no tener límites. Los gritos de victoria resonaron en las calles, mezclándose con el sonido de las campanas que anunciaban un nuevo comienzo. Damián había caído durante la rebelión, su cuerpo no fue encontrado en el castillo, sino en un callejón cercano, rodeado de los pocos soldados que aún lo seguían. Su madre, la duquesa Tatiana, enfrentó un destino diferente. Fue ejecutada públicamente en la plaza junto a otros nobles que habían traicionado al reino apoyando a Damián. El pueblo no mostró piedad, sus nombres se convirtieron en advertencias, lecciones grabadas en la historia del reino. La coronación de Alexander fue, en una palabra, grandiosa. El castillo se llenó de flores y banderas, y el aire estaba cargado de emoción. Nadie dudaba de que él sería un rey justo, aunque muchos aún lo temían por su firmeza en la guerra. Cuando subió al trono, su discurso no solo conmovió a la nobleza, sino también al pueblo. Habló de unidad, de reconstrucción, de un reino donde todos tuvieran un lugar. Pero lo que más sorprendió a todos fue cuando anunció a su emperatriz. Era una mujer impresionante, de una belleza que quitaba el aliento. Tenía una presencia imponente, como si cada paso que daba reafirmara su lugar a su lado. Se decía que había luchado en la guerra junto a Alexander, codo a codo, ganándose su respeto y su amor en el campo de batalla. El pueblo la aceptó con entusiasmo, y su historia inspiró a muchos. Unos días después de la coronación, Diego se acercó a mí. Lo hizo como siempre lo hacía, con esa mezcla de seguridad y calidez que me hacía sentir que todo estaba bien. Elizabeth, me dijo, tomando mis manos entre las suyas, hemos pasado por tanto. Hemos enfrentado cosas que nunca imaginé, pero aquí estamos, juntos. Quiero que este sea nuestro comienzo, que dejemos atrás todo lo que sufrimos. Quiero casarme contigo, formalmente. Quiero que seas mi esposa ante el mundo, porque ya lo eres en mi corazón. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había sentido tanta felicidad, tanta gratitud por el hombre que tenía frente a mí. Sí, Diego. Sí, quiero casarme contigo. Y así, comenzó la preparación de nuestra boda. Fue un evento digno de los cuentos más hermosos. Las calles estaban adornadas con guirnaldas de flores, y la iglesia estaba iluminada con cientos de velas. Mi vestido era de un blanco puro, con bordados plateados que parecían reflejar la luz como si fueran estrellas. Carolina, siempre a mi lado, ayudó a prepararme ese día. Mi señora, me dijo, sonriendo mientras ajustaba el velo, nunca la había visto tan feliz. Le devolví la sonrisa y le agradecí con un abrazo. Cuando entré en la iglesia, todos los ojos estaban puestos en mí, pero yo solo podía mirar a Diego. Estaba al final del pasillo, con su uniforme de gala, esperándome con una sonrisa que me hizo olvidar a todos los demás. Mi hijo, Antonio, caminaba a mi lado llevando las alianzas, orgulloso de ser parte de ese momento. Los votos fueron simples, pero llenos de amor. Prometo estar contigo en todo, Elizabeth. En los momentos buenos y en los malos, en la alegría y en la tristeza, hasta que la muerte nos separe, dijo Diego, mirándome con una intensidad que me dejó sin aliento. Yo respondí con las mismas palabras, mi voz temblorosa pero firme, y al final de la ceremonia, cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer,
Diego me besó de una manera que hizo que el mundo entero desapareciera. La recepción fue igual de maravillosa. Había música, comida y risas. Los niños jugaban en el jardín, y los adultos brindaban por nuestra felicidad. Antonio no se separó de Diego ni un momento, y mi corazón se llenaba de alegría cada vez que los veía juntos. Finalmente, tenía todo lo que siempre había deseado, una familia, un amor verdadero y un futuro brillante. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a irse y la música se desvanecía, me senté junto a Diego en un banco del jardín. Miré las estrellas, recordando todo lo que habíamos pasado para llegar hasta aquí. ¿En qué piensas?, me preguntó, pasando un brazo por mis hombros. En lo mucho que ha cambiado mi vida. En lo lejos que hemos llegado. ¿Y estás feliz?, lo miré, sonriendo, y respondí. Más de lo que nunca imaginé. Hoy puedo decir que, a pesar de todo, mi vida ha sido hermosa. He amado, he perdido, he luchado y he ganado. He aprendido que el dolor y la felicidad son dos caras de la misma moneda, y que ambas son necesarias para apreciar lo que realmente importa. Si algo puedo decirles es que la vida no es perfecta, pero siempre vale la pena vivirla con todo el corazón. Porque al final, lo que queda no son las heridas ni las victorias, sino las historias que escribimos con cada paso que damos.